Sí, hoy día también les traje algunos libros que se publicó el año 2010, hace ya 9 años, sobre el transporte en la ciudad del país, se llama, del Perú, y eso los vamos a donar algunos ahí, que me ha quedado ahí para que tengan una referencia, por lo menos un documento en el cual puedan leer estos temas que estamos difundiendo ahora en los seminarios. La exposición de hoy día se va a referir, como ustedes ven ahí, el transporte en todas las ciudades del interior del país. Les voy a comentar un poco mi experiencia vivida estos últimos años, sobre todo haciendo algo que no se hacía muchos años en el país, que son los planes de desarrollo urbano. Recién el gobierno central y algunas municipalidades, con el esfuerzo, están planteando hacer planes de desarrollo, o sea, qué ciudad tenemos, qué problemas tenemos y hacia dónde podemos ir. Les comento esto porque se está haciendo. El Ministerio de Vivienda ha sacado un concurso de planificación de ciudades en más o menos 60 en todo el país, principalmente en el sector norte del país, todo lo que es reconstrucción con cambios. Y el año pasado, el año 2018, hicieron algo así como estudios pilotos. El Ministerio contrató directamente a profesionales especializados en planes y se hicieron dos planes, la ciudad de Ayacucho y la ciudad de Puno. En estos estudios participan principalmente el planificador urbano, los arquitectos planificadores, los urbanistas. Participa un especialista en riesgos, participa el especialista ambiental, participa el especialista social, participa el especialista económico y bueno, el de transporte. Y realmente una experiencia muy rica en términos profesionales, porque uno aprende a ver las ciudades de otra manera y te das cuenta cómo estamos, y a veces el diagnóstico es complicado, pero hay que ver pues lo que tenemos si queremos salir de estos temas. Y producto de esos estudios es lo que les traigo ahora, lo que he visto en materia de transporte, y no solamente mirando la pista. No sé si les recuerdan la clase pasada o el seminario pasado. El transporte no puede resolverse mirando la pista. O sea, si yo tengo un problema en la Panamericana Norte y quiero solucionar el problema del congestionamiento, yo no puedo ir en la vía y mirar, vaya, cuento cuántos carros hay, todo, cuántas personas hay, cuántos semáforos hay, cuántos carriles hay, y después propongo, oh no, por acá mejor viaducto, no, por acá mejor paso ahí un intercambio vial. Así no se soluciona el transporte, o no se soluciona el servicio del transporte, se soluciona mirando a la actividad urbana. Eso lo aprendí muchísimo de haber trabajado más o menos 14 años en el Instituto Metropolitano de Planificación. El transporte y el desarrollo urbano, señores, son hermanos, son como dos brazos. Si le cortas un brazo, el otro puede funcionar, pero no funciona bien. O sea, hay que hacer las dos, hay que hacer la integración. Ahorita estamos trabajando como si fueran un brazo con una persona y otro brazo con otra persona. O sea, estamos divorciados. Vamos a comenzar la charla, pero ese es el marco que quería darles, en base a los estudios de desarrollo de ciudades. Y un poquito para completar esto, ustedes saben que Lima no tiene plan. Lima, siendo la capital del país, no tiene plan de desarrollo. El último que se hizo el año del Plan MET, el año 90. La gestión de la alcaldesa Villarán hizo un plan que se llamó, que se quedó en media tintas, y ahora aparentemente van a retomar el tema. Es muy importante saber qué tipo de ciudad quieres, porque el transporte se sustenta en eso. Un ejemplo rápido, conocen a Ancón, ¿cierto? Ancón quieren hacer cosas monstruosas, porque hay terrenos. ¿Se deben hacer así? Quieren hacer unas cosas, el alcalde de Ancón hizo una ciudad, una nueva ciudad.
el ministerio tiene una proyección de hacer todo lo que es el tren de cercanías que llega a Ancón. O sea, hay mucha expectativa sobre esos terrenos, pero si no se hace sobre un marco, simplemente metemos la pata. Bueno, para no aburrirlos en el tema, esto es la discusión de hoy día, la explicación de lo que es el transporte en áreas urbanas. ¿Qué pasó acá? A ver. Les traigo esta laminita porque esto es lo que hablamos el seminario anterior, para recordarles simplemente este tema que es importante. Nunca se olviden que el transporte tiene 3 partes. Lo voy a repetir 50.000 veces. El transporte, que son las personas, o sea, eso que venimos nosotros a trabajar, a estudiar, se sustenta en una infraestructura y el tránsito. ¿Y qué cosas son la infraestructura? Es todo esto lo que conocemos, ¿no? Vías expresas, corredores. ¿Qué es el tránsito? Es todo el sistema de semaforización, señalización y los modos. Esto es lo que manda, esto es lo que hace mover a la gente. O sea, todas estas personas que viajan se sustentan en esto que es digamos, la estructura básica de lo que es el transporte. Miren, este pasadizo está acá, este pasadizo de más o menos un 90 centímetros, 1 metro, tiene infraestructura, tiene tránsito y tiene modo de transporte. Desde una veredita hasta un gran proyecto, un terminal terrestre, lo que sea, tiene esas 3 componentes. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el componente de la infraestructura? El espacio físico, el ancho, ¿sí o no? Eso es la infraestructura. Puede tener más o menos, pero el ancho que está acá es el que define la infraestructura. ¿Qué es el tránsito? Por ejemplo, ¿qué sería tránsito acá? En este país. La cantidad de personas que pueden pasar. ¿Pueden pasar 100.000 personas por hora? O sea, ¿cuántos pueden pasar? La capacidad de este espacio es el que maneja todo, que se ha regulado todo lo que es ingeniería de tránsito. Si voy a dar una tontería, ¿ya? Si hago por acá que pasen 5.000 personas y transversalmente por el pasadizo pasan otras 5.000, de repente tengo que poner un semáforo ahí en la intersección. Ya aparecen otros elementos. Si, por ejemplo, por acá hay unas señoras que se paran para salir, hay que esperar un momento porque no pueden salir. Y ahí empiezan otros criterios. ¿Y qué modos hay? ¿Cuál es el modo? El modo es esto. El modo es lo que la gente, o sea, aquí pasan personas jóvenes, personas adultas, estudiantes, puede pasar todo tipo de personas. Pero el modo principal aquí sería caminata. Acá no hay auto. Podría ser alguien que venga con un patín, ¿no? Puede ser. O sea, estas 3 partes aparecen en cualquier proyecto que ustedes quieran evaluar. Si ustedes quieren opinar sobre un proyecto, piensen en estos 3 temas. ¿Qué cosa es infraestructura acá? ¿Qué cosa es tránsito acá? ¿Y qué cosa es transporte? En todo, en todo. Cualquier proyecto que ustedes quieran imaginar, el pico y placa, la entrada de un edificio, cualquier cosa, tiene estos 3 componentes. ¿Quién? Y lo que manda es quién va a ir por esa infraestructura. Nosotros cometemos el error de mirar solamente esto. Lo que pasa es que esto tiene réditos políticos. Construir infraestructura tiene mucho rédito político, pero de beneficio real muy poco o nada. El proyecto de Odebrecht que han hecho de Odebrecht de las Vías Nuevas de Lima es el peor proyecto que he visto en mi vida porque se han gastado un montón de plata y solamente están haciendo pista. Y la cantidad de personas que estoy transportando adicional a la que existe es una cosita significativa, ¿no? O sea, no es un proyecto de transporte bueno, ¿no? Es un mal proyecto. El transporte, vuelvo a repetir, se va a las personas, a esto, y se sustenta en estas 2 cosas, ¿no? Bien. Está bien. Bien, vamos a ver ahora, primero, antes de entender lo que va a pasar en provincia, tenemos que entender qué cosa es demanda. O sea, estos 3 componentes vamos a explicarlo rápidamente. Y esto es técnica, lo que les voy a hablar es técnica, ¿ya? Por si acaso, esto no se aplica, pero
hay que decirlo, los ingenieros tenemos que decirlo porque es importante. La demanda, o sea, los modos de transporte, la demanda de viajes es la cantidad que se genera, cómo se distribuye y qué modos se utiliza. O sea, los ingenieros que trabajan esto saben que los proyectos de transporte tienen 4 etapas. El modelo cuatroetápico se llama. Generación, atracción, distribución, partición modal y asignación. Son 4 etapas que desarrolla todo proyecto, incluyendo esta vereda, este sendero. Todo, esas 4 etapas, pero eso lo vamos a ver, no es motivo de la charla para hacerlo tan detallado. ¿Dónde se estudia esto? Voy a explicarles esto porque esto no se hace. Lo que quiero es ver, o sea, lo que quiero explicarles primero es qué debe hacerse para entender qué es lo que falta, porque si no, no se va a poder entender en Huacho, en Chiclayo, en Piura, en lo que sea, qué es lo que hay. Primero, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es un plan de transporte, porque para yo hacer algo tengo que saber cómo la gente se mueve, de dónde a dónde se mueve. Por ejemplo, les voy a decir, adelantándome, en ciudades como Ayacucho o Puno, la Universidad Nacional tiene una demanda del 10% de toda la población. O sea, el 10% de toda la población todos los días va a la universidad, población joven. Y las universidades son peleadas por las rutas. Las rutas todas quieren ir por la puerta de la universidad porque ahí está la gente. Entonces la demanda tiene que ver bastante con saber qué cosa, cómo se mueve la gente. ¿Tienen idea cómo se mueve la gente? Por ejemplo, acá en Lima, ¿alguien ha tenido oportunidad de ver los datos de Lima? Lima ha hecho su plan de transporte. Lima tiene un plan del año 2004 que se actualizó en el 2012. Ahora están haciendo otro con la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Están haciendo al 2019. Es básicamente como una Y, ¿no? San Juan del Lurigancho, el Cono Norte, y pasan por el centro y se van hacia el sur. Y tienes algo transversal. Sí, esos son demandas. Esa Y tiene demandas arriba de 20.000 pasajeros hora sentido. Todas las transversales tienen 10, 15, 12. Para la Y es tren, y todo para la Panamericana Norte y Sur, tren norte y sur, no estoy hablando de toda la Panamericana Norte y Sur, debería tener un tren, porque la demanda de viajes es brutal, es impresionante. Tú pones un tren, al día siguiente los edificios crecen como plantas, por un tema de zonificación, por un tema. Pero el plan de transporte es el primer instrumento que debería tener todas las ciudades. ¿Quiénes tienen planes de transporte en las ciudades del Perú? A duras penas han hecho Trujillo. Movilidad urbana. ¿No? Ahora están haciendo estudios de movilidad urbana recientemente, ¿no? Se ha vuelto un poco de moda la movilidad urbana, pero el verdadero fondo es el plan de transporte, que si lo haces bien es un estudio de movilidad urbana. El estudio de movilidad urbana no es más que aplicación adecuada de un plan de transporte, priorizado, hacerlo bien. Entonces, ¿qué partes tiene un plan? Se evalúa la demanda de viajes, la oferta y los parámetros socioeconómicos. O sea, lo que se hace es, lo vamos a ver más adelante, es... A ver, vamos a ver un caso. ¿Usted conoce Villa El Salvador? ¿Cómo se mueve la gente de Villa El Salvador? ¿Cómo creen? ¿Cuántos viajes internos creen que hace? Por ejemplo, hay que saber cuántos viajes internos hay. ¿Cuántos van a los mercados? ¿Cuántos van al tren? O sea, si tú sabes cómo se mueve la gente, tú puedes proponer soluciones. En provincias no hay absolutamente nada de esto. Nadie sabe cómo se mueve, salvo Arequipa, Piura entiendo que todavía no tiene plan, están tratando de hacer un plan. Trujillo tiene un plan avanzado relativamente, con problemas, pero avanzado, y ya están a punto de hacer su primer corredor en Trujillo, pero esto no lo tienen. Entonces se saca con estos, digamos, herramientas técnicas, donde tiene que intervenir parámetros socioeconómicos, se hace un diagnóstico. ¿Y cuáles creen que es lo más importante de un diagnóstico? Sale lo que se llaman indicadores. Un resultado importante de plan es un indicador.
es como medir la temperatura, les decía la otra vez, ¿no? ¿Cuál es el indicador de Lima, por ejemplo? El primer indicador es que en Lima la gente tiene una tasa de viajes de 2.4, ahora está subiendo, seguramente tiene 2.6 viajes por cada habitante. Pero ¿eso qué significa? 2.6, ¿qué significa? Si se dan cuenta es lo que una persona va, un viaje, hace algo más y vuelve, listo. En el mundo se hace, en los países desarrollados se hace más de 4. Entonces, nosotros en Lima todavía estamos, entre comillas, un poco aguantados en viajes, queremos más viajar más. Y por eso es que cualquier proyecto que hagas se va a saturar. Haces pico y placa, dejas espacio, se va a llenar. Aunque no crean, se va a llenar. Haces un proyecto de transporte público por ahí, un nuevo corredor, se va a llenar, porque la gente quiere viajar. ¿Cuál es el área de la ciudad de Lima que tiene pocos viajes? San Juan de Lurigancho. Si el promedio de Lima es 2.4, 2.6, San Juan de Lurigancho está en 1.2, 1.4. La gente en San Juan de Lurigancho no viaja. ¿Por qué no viaja? Porque está encerrada, no sé si han visto San Juan de Lurigancho, es una tripa de 15 kilómetros que tiene cerros y solamente sale por uno de los extremos. La gente en San Juan de Lurigancho, muchos de ellos semanas no salen a Lima. Solamente se van a los mercados, trabajan dentro del distrito. Entonces, la movilidad se mide así con indicadores. Nuestra tasa de viajes todavía es baja y todavía tenemos pocos carros, ¿no? Saben que hay pocos carros en Lima, ¿no? En Lima estamos por cada 4 o 5 habitantes tenemos un carro. Tú te vas a Sao Paulo, por cada 3 hay un carro. En Ciudad de México peor. Lima todavía tiene para comprar más carros. Esos datos que les estoy hablando salen de un plan. Vamos a ver más datos ahorita. Bueno, en el plan se hace evaluaciones y propuestas y se evalúa alternativas y proyectos. Esto ya lo deben conocer. Y el área de estudio es toda la ciudad. No es un pedazo del área, es toda la ciudad. Y para esto, señores, se utiliza herramientas tecnológicas. No hay un ingeniero que vaya a la ciudad de Piura y dice, yo lo veo aquí, que hay que hacer un intercambio acá, hay que hacer acá una intersección con semaforizada, hay que hacer al ojo, no, eso no existe. Ahora en el mundo hay herramientas tecnológicas que te permiten, toda esa realidad lo pones en una computadora. Eso se hace mediante este procedimiento, un plan de transporte que coges toda la información y lo pones en una computadora. Esto se va a explicar más en detalle para los jóvenes la última charla, donde se va a hablar modelos de simulación, de microsimulación, de áreas intermedias, mesos y las famosas modelos de transporte. Se va a hablar más en detalle del modelo en 4 etapas y todo eso. Pero esto se estudia a nivel integral de transporte, toda la planificación. Y el área de estudio es toda la ciudad. Lo que ahora no se hace es considerar la zonificación. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de revisar la línea 3 del metro de Lima. ¿Alguien ha podido revisar eso? Ha ido a los seminarios. La línea 3 pasa por la avenida Arequipa. Viene del lado sur, digamos, toda la avenida Arequipa, centro de Lima y se va al cono norte. Centro de Lima y cono norte no hay discusión. Pero pasar una línea 3 por la avenida Arequipa es un crimen técnico. Porque la estructura urbana arriba ya está consolidada. Si abajo yo le voy a poner una tubería impresionante de gente, lo que va a hacer es que la gente va a salir y va a presionar. Y va a hacer que los edificios se rompan, se construyan más cosas. Destruye esa actividad urbana. El transporte, señores, y la actividad urbana son una sola cosa. Yo no puedo ponerle un tren abajo de la Arequipa porque lo voy a destruir. Esa imagen que tenemos ahorita de la Arequipa se destruye, va a desaparecer. Porque va a haber tanta presión de gente que voy a cambiar. Los propietarios van a poner más encima, cambios de zonificación. El transporte masivo se coloca donde debe estar. Donde hay zonificación,
urbana de comercio metropolitano. Es un tema que creo que sí conocen algo de eso. Entonces, el tema de demanda se trabaja de esa manera. Un modelo es una representación matemática, eso lo vamos a detallar más adelante. Se utiliza para planificar el transporte en toda la ciudad. Tiene muchas cantidades de variables. Este es un tema importante. Los modelos tienen que ser bien hechos, porque si no lo haces bien, metes basura, te arroja basura. Por eso los modelos, si no están bien calibrados, no están bien hechos, te arroja basura. Y es terrible ver cuando te arroja basura, ¿verdad? El modelo de transporte permite planificar áreas urbanas y la toma de decisiones, ¿no? Esto es un poquito la... Entonces, este es un esquema rápido, un software especializado que tiene mucha información, es una representación matemática. Los modelos son estos que le digo, estas 4. Y esto es lo que quería llegar. El modelo no es más que la realidad que está abajo, la llevo en un plano, en una computadora, la pongo y la estudio para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cómo se toma decisiones de un tren? Si el tren va a ser beneficioso o no, con un modelo. Para semaforizar una intersección, ¿tendría que modelar la ciudad o no? No, porque una intersección no es la ciudad, es una microsimulación. Hay diferentes niveles de planificación. Y quería llegar a esto. Ejemplos de demanda de viaje. No, esto no es, esto todavía se está saltando muchas cosas esto. Bueno, ya está. En el caso de Lima, le estoy pasando esto para que vean que cuando hablemos de provincias, desgraciadamente hay que decir que esto no existe, pero debe hacerse. Esto es un resultado del estudio del JICA del 2012 y 2004. Miren, acá están los números, yo no los he inventado, y lo que te dice es esto, ¿no? Los que van a trabajar, cuántos van a trabajar, cuántos van a estudiar, cuántos trabajan, etc. Te da lo que son los viajes según, digamos, objetivo del viaje, bueno, según para qué uno hace. Este mismo objetivo se aplica a las bicicletas. Mucha gente quiere hacer ciclovías y pone la pista, el ancho y punto, ¿no? No, se hace por cada modo. Te dan resultados como esto, y esto, miren, la otra vez les hablé de esto, la mayoría viaja en combis y en microbuses. Todos los demás sistemas tienen poquita gente que transporta. Esto a veces me critican cuando hablo de esto, porque los sistemas supuestamente masivos tipo tren metropolitano, sumando, no llevan gente, llevan poquito. Lo que más llevan son las combis y los micros. Eso no lo digo yo, lo dicen los números. Y cómo se mueven en la ciudad. Y aquí viene ya la aplicación. ¿Qué es el dato más importante en planificación? Le voy a hacer un paralelo. Por ejemplo, si yo quiero construir una pequeña urbanización y yo quiero ponerle electricidad, le pongo cablecitos, no sé, tipo 16, 18 delgaditos, esos que son para esto. Tiene que ser cables para una urbanización más grandes. La magnitud del servicio depende de la capacidad que yo le ponga. Las vías tienen una capacidad de transporte. Cada vía tiene una capacidad de transporte. Y este es un ejemplo de la ciudad de Puno. Miren, acá no se puede apreciar. A ver, si se puede. La conclusión más rápida que podemos sacar de la evaluación que hemos hecho en varios sitios es que ustedes han viajado al interior del país y hay muchos carros. Ya tienen los congestionamientos de la ciudad de Lima. Pero tú cuentas la cantidad de pasajeros que está pasando por cada vía, cuentas todo lo que están pasando en auto, en bus, en todo, y son cantidades bien chiquitas. Aquí ustedes pueden ver, bueno, acá hay 1.800, 1.900, 2.000 pasajeros máximo por hora. Esto es una ciudad de Puno, ¿conocen Puno, no? Este es la bahía.
Por acá ya está la zona, la parte alta de Puno, y esta es la parte céntrica donde está Plaza Vea y toda la zona más congestionada. Tú cuentas la cantidad de personas, no pasa de 2.000, 3.000, máximo 4.000. Señores, esto lo que te indica es simplemente de que la ciudad se está convirtiendo en un mercado, poco a poco. Estaba la semana pasada en Ica, lo mismo. ¿Ustedes conocen Ica? Las centras de Ica. Mototaxis por todos lados, taxis, ticos, hay un montón en Ica. Y colectivos hay un montón, autos relativamente poco. Pero tú cuentas la cantidad, está pasando pero chiquito, poquita gente. Y eso es preocupante, ¿eh? Porque ¿cómo uno ve si está bien o está mal eso? Simplemente, le repito, el transporte y la actividad urbana son juntos. No miren la pista ya. Acá hemos mirado la pista y hemos contado ya. Ahora volteen la imagen, miren al costado. Miren las edificaciones. ¿Qué cosa hay en Ica, en Puno? Farmacias, pollerías, cositas chiquitas, venta de teléfonos. Y ahí se quedó, señores. El transporte mal instalado genera ese tipo de actividades. No hay desarrollo, no va a haber desarrollo si seguimos con esa propuesta de mantener cosas chiquitas. Solamente miren al costado, cuando quieren ver si un transporte está bien instalado, miren al costado. Si el costado, la cuestión urbana tiene éxito, el transporte está bien instalado. Miren la Panamericana Norte. ¿Eso es éxito? Está mal instalado. ¿Dónde creen en Lima que está más o menos instalado? ¿En qué parte de Lima ustedes creen que hay un buen sistema de transporte? O por lo menos que haya una buena balance entre transporte y actividad urbana. Miraflores podría ser. Miraflores, San Isidro, San Borja. Si ustedes ven, hay edificios con problemas. En San Isidro quieren hacer edificios y no pueden, pero tienen. Están limitados. Pero tú te vas a los extremos, tú ves la actividad urbana y simplemente es pobre. El transporte te posibilita desarrollo. No tengo acá en Google Earth, pero también no sé si la clase pasada les dije. ¿Ustedes conocen Chuquitanta? San Martín de Porres. Me gustaría ponerlo acá, no tengo la posibilidad de ponerle Google Earth, pero vayan a ver Chuquitanta en Lima y es un desastre. Van a ver ahí casitas a montones, todas chiquitas, callecitas chiquitas, y es todo atomizado así. En Lima, no está hablando de... en Lima. ¿Conocen la zona Nueva Esperanza en Trujillo? El Porvenir. ¿Conocen esos sitios? Ese sitio no tiene desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay forma de llegar ahí a esas zonas. El Porvenir en La Esperanza está creciendo de manera desordenada y como el transporte no llega y tiene que llegar, y ahí el transporte público es importante, aunque sea con micro, lo que sea, pero tiene que llegar, porque si no llega, el área urbana se empieza, disculpen la palabra, se empieza a podrir. No hay circulación, las cosas se pudren, se malogran. Y la actividad urbana se malogra, señores. Hay delincuencia, hay de todo, porque no hay forma de meterle transporte. Estas ciudades, si siguen así, van a tener ese problema. Ya se está convirtiendo Ica, todas las ciudades, Chiclayo, ni qué decir, todas las ciudades están poco a poco, digamos, aquietándose cada vez más y solamente vean la actividad urbana. Vean la actividad urbana, no miren al transporte, vean la actividad urbana y van a ver que todo es chiquito. Cuando todo es chiquito y hay comercio ambulatorio y se llena de comercio ambulatorio, tengan cuidado, porque estamos implementando mal el transporte. Porque todos hacemos solamente pistas. En este país le ponemos 6 metros de pista a todo. A una vía local, a una vía expresa, a una vía industrial, a todo le ponemos 6 metros. ¿Qué es lo único que varía? El espesor de la carpeta, ¿no? A la Panamericana le ponemos 4 pulgadas hasta 6 pulgadas y a las vías locales le ponemos 2. Punto. Pero
2 carriles no sirven para algunas actividades, ¿no? Puno es esta y esta otra es lo mismo, Ayacucho. ¿Alguien conoce Ayacucho? Pero no a visitar por la Semana Santa, sino con un ojo más de técnico. Ayacucho es una ciudad que tiene muchos problemas porque su topografía es así. Y tiene unas hondonadas. Y ahí van a ver más adelante, está el aeropuerto. Y quieren hacer un proyecto de un puente. Un puente de 400 metros. La idea es bien interesante. Pero ese puente les va a costar 100. ¿Cuánto creen que costó el puente Chilín en Arequipa? ¿Quién tiene una idea? Puente Chilín en Arequipa. ¿Conocen el puente, no? Tremendo puente donde el pilar central mide 40 metros de altura. Ese puente más o menos costó cerca de $200 millones. Para un puente. Yo les pregunto, ¿cuántas personas lleva ese puente? Hagamos números ahorita. ¿Cuánto volumen cree que pasa por hora en ese puente? 600, 800, ponle. Ya ponle 1000, ya te regalo 2000, ya 2000 ponle, aunque es mentira. 2000 vehículos. ¿Cuántas personas llevan en 2000 vehículos? Hay 1.5, o sea, 3000 personas. ¿Hago una vía para 3000 personas más? Si un sistema de transporte público, hasta de micros, te lleva 10.000, 12.000. Me he gastado toda la plata en una cosa que no sirve. Y hay que decirlo, esos proyectos no sirven. Hay sitios del país que quieren hacer los intercambios, copiándose de Lima, quieren hacer los pasos a desnivel para los autos. Señores, esos proyectos no sirven. Es difícil decirlo, pero no sirven. Aquí los números van a ver que también son 3.000, 4.000. O sea, yo por lo menos que he ido a muchos sitios, he ido a Iquitos, a Pucallpa, a Tarapoto. En Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, un poco el problema es más grave porque la cantidad de mototaxis está llegando a 800 vehículos. 800 mototaxis, ¿cuánto lleva por hora? 800 por 1.5, ya igual, 1.200. 1.200 personas en una hora, tremenda pistaza. Es un problema bien serio lo que está pasando al interior, ¿verdad? Bien serio. Y aquí está el señor Gregorio, que lo conozco. Ojalá que impulsen los proyectos de transporte público en esos. La propuesta final es esa, que van a ver. Entonces, la cantidad de personas que se está transportando en todas las ciudades del interior del país, señores, es bien bajita. Bien bajita. A ver, voy a hablar una locura, ¿ya? Supónganse que en Chiclayo quiero poner un tren. Un tren urbano. ¿Lo puedo poner o no? No. ¿Por qué? Muy caro. Primero el costo, supongo que tengo plata. Pero técnicamente, suponte, ¿por qué? Demanda. ¿Cuántos pasajeros necesita un tren? Más de 20.000, 30.000. ¿Cuántos tengo? 3.000, 4.000 en la zona más. Y repito, señores, el tema del transporte está asociado a la cuestión urbana. Alguien me dice, pero ingeniero, ¿puede crecer la demanda? Ya, ¿puede crecer? ¿Ustedes creen que va a crecer con la estructura urbana de lotes chiquitos que tiene? No crece, señores. No crece. Y eso también hay que decirlo. O sea, la gente que de repente me va a odiar, pero, por ejemplo, el tren, la línea 2 del metro, está pasando, lo han colocado sobre áreas en las cuales no hay demanda. Son gente que tiene poca demanda. O sea, el tren, ¿por qué? Porque la propiedad es atomizada. Tú tienes un eje vial, al costado tienes predios que son chiquitos de 8 por 20, ni se te ocurra poner sistemas masivos porque no hay cambio. Mucha gente dice, va a venir una empresa grandota, se va a comprar 50 lotes y va a ser un edificio grande. Es imposible. La zonificación urbana no se puede cambiar tan rápido. Comprar propiedades
atomizadas, a menos que haga... Eso lo hizo, por ejemplo, Barcelona, que sí le ponen bastante recursos, puede hacer cambios de ese tipo. Pero el eje este y oeste no tiene tanta demanda como el norte y sur. No quiero aburrir más temas, pero el tema es eso. Una preocupación fundamental es que en provincias nuestras demandas de personas son bien bajas. Se puede aumentar y la única solución acá es agarrar una vía, agarrar un rastrillo, sacar a todos los vehículos que están ahí y solamente poner buses. Es la única manera, como van a ver ejemplos que están haciendo en otras ciudades, ¿no? La cantidad de pasajeros por hora por sentido es sumamente baja, pero las vías ya están llenas. Han ido a Chiclayo, han ido a Trujillo, váyanse a Ica, váyanse a Tarapoto. Tarapoto ya es un... No sé si ustedes una vez vayan a Tarapoto, que es un lugar muy hermoso, sí, Tarapoto. Pero párense alrededor de las vías, cierran sus ojos y escuchan nomás, van a hacer un sonido. Y pasan 1000 personas por hora, máximo. Y ya está lleno. ¿Y qué cosa quieren hacer los alcaldes? ¿Qué creen? Ampliar las vías. Ampliando las vías, lo único que van a hacer es empeorar el problema. Eso no se entiende porque el transporte no es infraestructura. Transporte es modos. El transporte se sustenta entre la infraestructura y el tránsito. Yo tengo que priorizar quién va ahí. Es lo mismo que en Lima. En Lima, no sé, estos últimos años se le ha dado por ampliar vías, ampliar vías, ampliar vías, ampliar vías. Es una locura. Y lo único que han hecho es congestionar más y congestionar. Somos campeones en congestionar la infraestructura. Entonces, eso es demanda. Hemos visto que transporte tiene 3 partes. Demanda, ahora vamos a hablar de infraestructura y luego vamos a hablar de tránsito para lo que se debe hacer en provincias. Hay que tener cuidado con las provincias. En infraestructura, ¿qué cosa hay en infraestructura? Esto ya lo voy a pasar rápido. Ustedes saben que hay vías, que son estas. Esta es la ciudad de Trujillo, una vía peatonal, por ejemplo. Hay intersecciones a desnivel. Esto lo saqué de una charla que hice con, bueno, ESAN se comprometió a hacer una charla a la Municipalidad de Trujillo. Hicimos 2 semanas de capacitación a los técnicos hace como 4 o 5 años. Bien interesante. Les pregunto, viaductos elevados, ¿dónde se debe colocar? Díganme ustedes, ¿son necesarios? ¿Dónde colocarían viaductos elevados ustedes? A ver. Las zonas semiurbanas, los accesos de afuera. Pero ahí la demanda es... Para las carreteras principales, para Claro. Para el periférico. Ahorita vamos a ver, justamente de eso se trata, porque hay una técnica que se llama clasificación vial. Muy poca gente sabe qué cosa es clasificación vial. Ahorita lo vamos a ver. Eso es técnica, eso es ingeniería. Clasificar las vías es ingeniería. Ciclovías, bueno, todo esto es infraestructura. Una consulta, ¿saben ustedes qué cosa es estación de transferencia? Estación de transferencia. Cuando pasas por ejemplo, en un metro y quieres bajarte de una estación para poder agarrar un corredor vial. Entonces, transfieres. Estás transfiriendo. Entonces, ahí hay todo un tema de acceso que tienes que facilitar al peatón. Totalmente de acuerdo. Una estación de transferencia es cuando tú tienes un cruce, digamos, de vías y tú quieres cambiar de dirección, tomar otra ruta, ¿ya? Pero falta, y repito, el tema de transporte y la actividad urbana van juntas. Estación de transferencia es eso más actividad urbana. Tú te vas a París, a Japón, donde sea, debajo de esos cruces hay ciudades. Hay 5 o 6 niveles de actividades comerciales, de todo tipo de servicios que satisfacen las necesidades de las personas. Dígame una estación de transferencia
en el Perú. Ni siquiera en Lima, en el Perú. La estación central podría... La estación central... Iniciar el tema con un poquito. Porque acostado tiene digamos, una actividad comercial, pero es básicamente, pero en general, y ahí falta que los arquitectos y los ingenieros se unan, porque una estación cuando se diseña debería diseñarse con actividad urbana. Negocios hay hasta... Yo les pregunto, por ejemplo, aviación con Javier Prado. ¿Conoces? Pasa de la línea 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando la línea 4 pase por abajo de Javier Prado? ¿Qué capacidad tiene un tren? La línea 1, ¿qué capacidad tiene? Capacidad de transportar la tubería, digamos. ¿Cuánto le echan? Capacidad. Más de 20.000, ¿ya? La línea 1 tenía hasta más, el tren rojo antiguo tenía hasta más de 50.000 de capacidad. Este verde, disminuye un poco, tiene 40.000, ponle. Tengo una capacidad de 40.000 en un sentido y el tren de abajo les aseguro que no va a tener 40.000, el de abajo va a tener por lo menos 60.000 de capacidad. 60.000 más 40.000, tengo 100.000. Ese cruce, los que tienen propiedad privada por ahí, es oro en polvo. Oro en polvo. Se van a llenar de plata porque gente les va a llegar así como tubería. Si tú haces tu restaurante y esperas que 5 o 6 personas ingresen, ahí te va a botar con manguera la gente, así tubería para que la actividad urbana... Y eso es desarrollo. Y eso no se está pensando. Estoy pensando poner el tren y listo. Oye, pero la actividad urbana... Miren ustedes nada más el Metropolitano en la mañana cuando crucen con la Javier Prado. Se van temprano y van a ver al costado qué cosa hay. Señores que venden quinoa, ¿sí o no? Macas, ¿sí o no? ¿No venden desayuno al costado? La gente necesita servicios. En las estaciones, en las transferencias, necesitan servicios. Y eso se han dado cuenta mucha gente en todo país del mundo y hay una relación entre transporte y actividad urbana. Acá solamente hacemos viaductos, puentes que se crucen y ya está. Y todavía lo hacemos mal. Porque un paradero de una vía llega y le hacemos caminar 15 minutos para que vaya al otro paradero. Eso, señores, es criminal. Eso no debe hacerse, pero lo hacemos. Y en Lima, ¿quién más viaja en transporte público? ¿Sí? A ese que viaja más, le doy duro, ¿no? Al que viaja cómodo y seguro, a ese le doy todas las facilidades del mundo, ¿verdad? Todas las facilidades del mundo. Por ejemplo, ahorita van a hacer pico y placa de camiones y van a sacar camiones y la vía va a estar más libre. ¿Quién creen que va a utilizar ese espacio que deje? El auto, pues. Entonces, el problema va a empeorar a futuro. La economía se mueve en carga. La economía, menos mal que está creciendo. Y va a haber problemas bien serios. No creo que sea tan fácil poner el pico y placa de camiones. Va a haber problemas, ¿no? Seguramente, ¿no? Es un lío tremendo ahí. Entonces, la infraestructura, señores, la infraestructura se coloca de acuerdo a la demanda. ¿Se acuerdan el puente? No sé si alguien se acuerda del puente que había en Megaplaza antes. Cuando comenzó Megaplaza, Pugo Megaplaza, había un puentecito de 1,50 m. No sé si se acuerdan. La gente se caía de ese puente. Y hay reportes, la gente se caía de ese puente porque estaba tan repleto que la gente se caía. Pusieron un puente ahora de tremendo, como un carril, y ahí se tranquilizó. La infraestructura se coloca en base a la demanda. ¿Quién conoce el giro a la izquierda de Panamericana Norte que va hacia la avenida, no es Tomás Valle, la que sigue, Angélica Gamarra, el tercer nivel? ¿Cuántos vehículos giran a la izquierda? Cuenten para que vean, ¿no? El tema es que cuando solamente pensamos en infraestructura, metemos la pata y cometemos errores y nos hemos gastado toda la plata en eso. Y es terrible porque todo el recurso, lo poco que tenemos, nos gastamos en eso y hacemos malos proyectos. Nosotros en el Perú somos campeones de hacer proyectos para favorecer al automóvil. Somos buenazos. Todos los proyectos que hacemos favorecen de manera directa al automóvil.
Inclusive los proyectos de transporte público, o sea, lo hacemos tan mal que están favoreciendo al uso del automóvil. Este concepto de estaciones de transferencia lo estoy tratando de divulgar inclusive a arquitectos para que entiendan, inclusive a empresas privadas para que vean aquí hay una oportunidad de negocio, ¿no? Que la empresa privada puede interesarse en una estación de transferencia y hacer un proyecto de una verdadera estación de transferencia, porque el transporte, como les repito, le voy a repetir 50 veces, el transporte y la actividad urbana ambas van juntas, no pueden ir separadas. No es lo mismo poner un corredor en Javier Prado que poner un corredor en la avenida Guaylas, Chorrillos. Totalmente diferente. Miren la estructura urbana de la avenida Guaylas, las casas que están a los costados. ¿Qué son? Predios chiquitos. Listo. ¿Usted cree que la demanda va a crecer ahí? Mira Javier Prado. Tumban, esas casitas bajitas la tumban, hace una monstruosidad de 40 pisos. Y no sé si alguien conoce tasa de generación de viajes. Un edificio nada más, un edificio de 800 estacionamientos que te pide la norma, te genera 300 vehículos por hora nuevos. 300 vehículos por hora. Haces 10 edificios y te piden una Javier Prado. 3.000 vehículos por hora. Para que vean las magnitudes que estamos hablando. La tasa de generación de la actividad es brutal. La demanda que genera la actividad, porque las personas no salen del aire, pues las personas salen de las edificaciones. Y como repito, hay errores. Lima está congestionada, atracada, y el reglamento sigue pidiendo por cada 50 metros cuadrados de área comercial un estacionamiento. Por cada departamento un estacionamiento. La norma sigue pidiendo y todos los proyectos que están haciendo siguen poniendo estacionamientos, y la ciudad está atracada. Yo no sé qué están esperando, o sea, no sé, francamente, no hay ninguna institución que proponga modificaciones tan simples como esa, ¿no? Pero a ver, sigamos. Yo les pregunto, a ver, supongo que ustedes le dicen, señores, esa es la ciudad de Arequipa, quiero que me arreglen las vías. ¿Cómo harían? A ver, quiero un poco forzarlos a entender este tema porque cuando quiero que entiendan qué cosa es, cómo se puede solucionar el problema de las vías, pero en base a la demanda, pues, ¿no? Pero las vías, ahora estamos hablando de infraestructura, ya hablamos de demanda hace un rato, ahora vamos a las vías. Si yo quiero arreglar una ciudad como esta, ¿qué tengo que hacer? Y ahí viene la ingeniería. Que acá, en otros países se ha desarrollado de otra manera, pero es lo mismo, en el fondo es lo mismo, que es la clasificación. Para arreglar el tema de clasificación, la pregunta es, yo les pregunto, Ica, ¿conocen Ica, no? Ya. Todas las callecitas son angostas, la Panamericana está atracada. ¿Hay tipos de vías o todos son igualitas? Igualitas, aunque sean... Hay algunas, las que van a la Plaza de Armas son un poquito más anchas, ¿no? Claro, pero me refiero en términos de funcionalidad. Ese es el tema, ¿ves? No son iguales. Son arteriales, algunas y otras son colectoras, pero cumplen la misma función. Pero ahí les voy a decir que para mí todas son igualitas. Porque la función que cumplen es la misma. Pueden ser más anchas, pero la función que cumplen... Ahorita vamos a ver, por eso quiero explicarles, porque eso es lo que pasa en el país. Estamos clasificando mal las vías. No entendemos el concepto de clasificación. La clasificación es movilidad. Uno clasifica para mover gente, para mover personas. No depende de que sean largas, no depende de que sean anchotas. Depende cómo mueves a la gente. Y depende del origen y destino, ¿no? Claro, pero más es, acá en infraestructura es, yo pongo infraestructura para mover personas. Pero también puede mover equipos y lo que son... Carga. Carga. Ambas, ¿no? Bien, personas y carga, ¿no? Claro, estamos hablando de personas, pero también hay transporte y carga que debe tratarse de otra manera, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que digamos, la norma americana, que es la que se sigue en eso, te rinde
de la calidad de servicio por velocidad promedio de movimiento del vehículo. Claro, pero Que es un tema que lo usamos sin considerar los criterios locales, ¿no? en la clasificación de vías, y vuelvo a repetirla por octava vez, novena vez, tiene que ver con la actividad urbana, con la zonificación. Si los ingenieros de transporte, los ingenieros que trabajamos en esto, no entendemos qué cosa es zonificación, vamos a patalear. Tienen que saber qué es un RDM, tienen que saber qué es un RDA, un CZ, un CM, y qué cosa, qué magnitudes genera esto. Por ejemplo, las panamericanas en todas partes del mundo, en toda parte del país, tienen capacidad, no digo que ahora es eso, tienen capacidad de hacer proyectos inmensos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la clasificación vial no tienen que ser todas iguales. ¿Todas las vías tienen que ser rápidas? No. Algunas tienen que ser más lentas, otras más rápidas, tiene que haber una jerarquía. El concepto es que haya movilidad y accesibilidad. Hay vías que deben permitirte moverte rápidamente y hay vías que te permitan acceder al predio. Ambas tienen que existir. No solamente ni una ni la otra, ambas. Es función. ¿Y cuáles son las funciones? Vamos a verlas ahorita. Como les decía, depende de la zonificación urbana. La clasificación no se hace mirando la pista, no se hace mirando el ancho, no se hace mirando si es larga. Por ejemplo, la avenida Arequipa, ¿qué función creen que tenga? Residencial al principio y ahora es comercial. No, la función de la vía, la función de movilidad o accesibilidad. ¿Cuál es la función de la vía, de la avenida Arequipa? Movilidad. ¿Es más movilidad o más accesibilidad? Pero expliquemos, movilidad es capacidad de pasarse rápidamente, ¿no? Movilizarse. Y accesibilidad es capacidad de entrar y salir y rápidamente. O más facilidad de entrar y salir. ¿Cuál quiere que compre? Tiene, ahorita ¿qué cosa tiene? Accesibilidad. Porque en cada 2 cuadras puedo entrar, salir, puedo entrar, salir. ¿Por qué cree que la Arequipa es lenta? Porque su función es así. Y si la han creado así y han visto que la actividad urbana funciona bien porque la actividad funciona bien, está bien. Algunos quieren convertirla en una vía rápida. No se puede ensanchar esa vía. Por ejemplo, es un ejemplo que se hizo hace años, la avenida Grau. La avenida Grau, antes, ¿se acuerdan? Había mercados y que era un atracón. ¿Qué función debería tener la avenida Grau? ¿Arterial o colectora? Arterial. Y la arterial te dice que debe haber cruces a largas distancias. ¿Y por qué le hicieron una zanja? Al hacerle la zanja la han convertido en un pedazo en vía expresa, semi-expresa, porque no es expresa. Entonces han roto la función y la gente ya no puede... Lo mismo pasa, por ejemplo, Caminos del Inca, con Angamos. Antes se atracaba esa intersección, pero tú podías pasar de un lado a otro. Ahora hicieron una zanja, ¿puedes pasar? Sí, pero con dificultad. Entonces, no sé si se dan cuenta que la actividad urbana en esas zonas baja. En la infraestructura se coloca de acuerdo a qué cosa quiero hacer yo, qué cosa quiero que las edificaciones crezcan y se movilice la gente. Ese es el tema de fondo y se clasifica en base a esos criterios. Clasificar es definir funciones, funcionalidad de la vía. Entonces, esto, pero ¿para qué más permite? Voy a pasar un rato porque está interesante el tema, vamos a pasarle a este que es esta de acá. ¿Ya? Entonces, la clasificación de una vía se hace en base a la función. Las funciones son básicamente 2, de paso y de acceso. O sea, yo puedo entrar a ¿qué es una función de acceso? A ver, ¿alguien me puede decir? Una función de acceso es cuando tú puedes llegar con tu carro y estacionarse a la derecha o entrar a tu casa a baja velocidad. Entonces es una función de acceso. La función de acceso pura te permite ir lento, girar a la derecha, girar a la izquierda, girar en U,
pararte, eso es función de acceso. Yo puedo hacer muchas cosas porque estoy en directa relación con la actividad urbana. Eso es función de acceso. Y eso es una vía local. La otra función es la vía de paso. En esa función, lo único que es pasar. Si viene una mosca transversal, tengo que hacerle un paso a desnivel. ¿Ya? Tengo que hacer que pasen, porque ahí va volúmenes grandotes de carga y de personas. ¿Dónde deben ir los sistemas masivos mayores de 20.000, 30.000 pasajeros por hora? En las vías de paso, pues. Conectados a la actividad urbana, porque en las vías expresas está la gran zonificación urbana. No sé si se dan cuenta. En las vías expresas están los grandes proyectos que dicen los arquitectos, están las grandes zonificaciones y necesitan sistemas tremendos. Y se hacen con estaciones. Eso se hace aquí en todos los sitios del mundo. Yo tuve la suerte de conocer a detalle el tema de Japón, siempre lo digo, y Japón se ha desarrollado por estaciones. En Japón hay la estación de la juerga. Todo el mundo que va a juerguearse, Roppongi. Todo el mundo, Roppongi a juerguearse. La estación de la cultura, la estación de Kioto, todo el mundo va a esta zona donde hay puras patrón cultural, todos proyectos culturales. Hay una estación de la tecnología. Sales de esa estación y hay edificios enteros de pura tecnología y que venden y compran en todo el mundo. La actividad urbana y el transporte trabajan juntas, desarrollan ciudad juntas. Entonces, las funciones básicas son eso de paso y de acceso. La función de paso es aquella que te permite pasar libremente y la función de acceso es aquello que te permite ingresar, hacer giros en U y todo eso. Entonces, si yo quiero que una ciudad se estructure bien, tengo que ponerle vías rápidas y vías menos rápidas y otras vías más lentas. La pregunta es, ¿nuestras ciudades del interior del país están haciéndose de esa manera? No. Todas las vías, hasta las que son rápidas, le están haciendo cruces peatonales, se estacionan a la izquierda, a la derecha, los mototaxis están invadiendo la vía nacional y eso es terrible, porque lo único que están haciendo es que la actividad urbana sea chiquita. No sé si se dan cuenta, cuando todo se mueve así chiquito, o sea, todo se interfiere, no puedes viajar. No sé si han ido, siempre repito esto porque viajo frecuentemente a Ica, hasta Pisco vas rapidísimo. De Pisco a Ica es un lío. Entrar a Ica es una locura. Te demoras 40, 50 minutos ahí con el carril, un carril por sentido y todo peleándose con mototaxis, con todo. ¿Se acuerdan cómo era Chincha, no? Los que manejaban, entrar a Chincha era una pesadilla. Ahora por la parte baja pasa rapidísimo. Entonces las funciones son de paso y acceso y las vías expresas, vamos a ponerlas de una vez. Mire, las vías expresas son todas de paso. Todas las vías expresas deben solamente pasar. Por ejemplo, en el sistema vial de Lima dicen que la Avenida de la Marina es una vía expresa. Debería ser una vía expresa. Claro, no es, pero debería ser. Todos los proyectos que se hagan ahí, conjuntamente con la FOSET, deberían armar, no sé si conocen el plan del sistema vial, Javier Prado, La Marina, FOSET, Canta Callao, el periférico vial norte es el principal anillo vial expreso de la ciudad que debería instalarse, pero no como vía, sino como funcionalidad. Ahí deben ir los proyectos más grandes y los proyectos de carga más grandes. Ahí deben estar los proyectos. Por eso es que el periférico, no sé si alguien conoce, se estructuró anteriormente para que el periférico vial norte recibiera la carga de la carretera central, recibiera la carga del sur, recibiera la carga del norte y todo lo llevan hacia el aeropuerto y el puerto. Ese es el concepto del periférico. Pero moscas, lo de línea amarilla, vinieron, se le adelantaron y le ganaron el punto y dejaron en un segundo lado el proyecto de periférico. La otra parte, así, y ese es el lío.
Al hacer expreso al público, hago expreso al auto. Eso es lo que no se entiende. Acá hacemos al revés. Hago expreso para el auto y me olvido del transporte público. Al transporte público todavía lo mando ahí a la derecha, que se friegue con los camiones, con los taxis. No, cuando tú haces una vía expresa y la haces para el bus, inmediatamente haces expresa para el auto. Es lo mismo, como dijo Cantinflas, lo mismo pero de diferente manera. Más acceso, menos paso. Colectora una buena colectora es la avenida Arequipa, y una vía local es un acceso total. Más o menos esto es, a ver, esto les quería decir, miren, ¿quieren ciudades como esta o quieren ciudades como esta? ¿De qué depende? Miren, yo puedo lograr esto o esto manejando esto. Díganme acá una vía expresa. Esto es un área residencial. En una residencial donde yo tengo que entrar y salir de mis casas, ¿voy a poner una vía expresa? Ni loco. Pongo vías locales que entran suave. Tú te vas a Estados Unidos y hay sitios muy buenos donde tú entras y sales de tu casa, pero tranquilísimo. Y cuando sales, tomas el highway, ahí es donde te lleva la vía expresa. En Lima, ¿hay vías expresas o no? Paseo de la República no es vía expresa. En un tramo, digamos. Pero llegas a Barranco, te fregaste. Si llegas a la Plaza Grau, te fregaste. ¿Qué vía expresa hay en Lima? No hay. ¿Se da cuenta? No hay. Ni siquiera la Costa Verde. Ni siquiera la Costa Verde, porque toda la parte alta... Sí. Entonces, Lima necesita, si quieren desarrollar, porque el auto tiene que tener su espacio. No estoy diciendo que al auto, ojo, no es decir que el auto que se friegue, no. El auto debe tener una red en la cual se pueda mover. Yo le doy esa red y si se llena es problema de los que van, pero tengo que darle su espacio. En Lima no tenemos el espacio para el auto, no tenemos el espacio para el transporte masivo, más de 20.000, y eso sí es un problema terrible. Ambos se pueden hacer juntas. ¿Por qué digo todo esto? Porque tú te vas a evaluar. Evaluemos a ver, Trujillo tiene una vía expresa. España no es expresa. ¿Qué sería España? ¿Arterial o colectora? Está por ahí, ¿no? No, lo que es real. Es más colectora que arterial. Bueno, ahí podemos diferir, ¿ya? Pero su concepto es que el objetivo es que movilice gente, ¿cierto? América, que es el mismo Trujillo, que es el otro anillo, tiene un problema, ¿cierto? No se conecta. Hay una parte que se corta, baja hasta la avenida Mansiche y se fregó. La función se perdió. ¿No? La vía expresa, ¿cuál es? Es aquella que no tiene intersección. Claro, pero en Trujillo, ¿cuál es la vía expresa? Debería ser la Panamericana. Pero ese es el principal problema que tenemos en todas las ciudades del país, que las vías rápidas están pasando por las ciudades. Y si no hacemos vías expresas, cada vez la actividad urbana va a ser más chica, no sé si me dejo entender. Cada vez la carga va a ser más lenta y cada vez más problemas, más costo, y todo se vuelve a hacer más lento. Entonces, un tema que es aparentemente sencillo no es colocar vías, es clasificar las vías de acuerdo a una función y de acuerdo a la actividad urbana. La avenida Bancay. La avenida Bancay, ¿qué debería hacer para ustedes? Debería ser arterial, pero... Sacar al Congreso y al Poder Judicial de ahí y sacan más de 2.000 carros del centro. Eso también tiene que tomarse en cuenta. O sea, en las ciudades que realmente tienen una forma urbanística tradicional, lo que es patrimonio cultural, o como le quieran llamar, el centro de la ciudad, mercado central, que no debería estar, ¿ya? El Congreso y el Poder Judicial. Con eso, la avenida Bancay sería pues realmente... Claro, entonces, si usted me da... Miren, entonces se dan cuenta, hay una necesidad de definir la actividad urbana, ¿cierto? Si se define la actividad urbana, el transporte puede ayudar, pero si no se define la actividad urbana, el transporte va haciendo lo que puede, y tenemos lugares como el Cono Norte, yo siempre repito este ejemplo, en la avenida Universitaria con Panamericana Norte,
hay una vía auxiliar, donde está Molitalia. Molitalia tiene camiones de 20 metros. Al costado hay una señora que tiene su casita de 120 metros, un par de viejitos que tienen su casa residencial. Y más allá está una universidad que tiene 10 pisos y te saca 5.000 alumnos en la tarde. Y tú ves ahí, anda a ver ahí, hay mototaxis, taxis, camiones, todo eso en un pequeño espacio. Yo le preguntaba esto, creo que se lo dije la vez pasada también a un especialista japonés que vino a hacer los estudios acá, decía, ¿dónde está la actividad residencial? Por todos lados, los comercios por todos lados, industria por todos lados. Esto es no quiero repetir lo que dijo, pero el uso del suelo está mal desarrollado. ¿Por qué? Porque no tenemos un lineamiento de desarrollo. El transporte, señores, y la actividad urbana van juntas. Si yo no tengo un lineamiento, por ejemplo, el señor me dice, ¿no? Saquemos al mercado central. Se propuso cuando se hizo un plan, pero la cuestión económica es tan fuerte que no la van a sacar, ni políticamente la van a... En el centro de la ciudad hay un montón de edificios que están vacíos, obviamente, porque se han dado cuenta que mejor tienen negocios en otras partes. Por eso, entonces, se da cuenta que el transporte es una actividad, es un servicio que depende de, que hay que estudiar, depende de qué es lo que se quiere. Entonces, como nadie define eso, los ingenieros vamos, miramos la pista nada más y le ponemos inspectores a todo. Y eso es un error terrible, ¿no? Inspectores no soluciona absolutamente nada. Entonces, esta es la función. Y esto, miren, esto es una representación esquemática. Una vía expresa es paso con algunos intercambios. Si quiero cruzar, una vía arterial es lo mismo, pero tengo cruces a cierta distancia. Una vía colectora es con más cruces. ¿Qué significa acá? Que tengo más accesibilidad, ¿sí o no? Acá tengo menos accesibilidad, pero tengo. Y acá tengo una accesibilidad limitada con infraestructura. Eso se organiza el territorio en base a la zonificación y a lo que se quiere. En la vía expresa hay paso a diferentes niveles, mientras que las demás son al mismo nivel. Sí, por eso. Por eso está dibujado esta cosita acá. Que debería evitarse el volteo a la izquierda en todos los casos. A ver, algún paréntesis sobre eso. Es bien interesante lo que dijo. El cáncer de una intersección son los 4 giros a la izquierda. Cuando ustedes ven un intercambio vial con los 4 orejas, las 4 orejitas son los 4 giros a la izquierda y a la vez los 4 giros en U. O sea, esas 4 orejitas cumplen doble función. Cuando tú tienes un giro a la izquierda elevado, o te queda hacer una oreja, y si no la haces, te pasa lo que sucede en Puente Nuevo. Vayan a Puente Nuevo y traten de ver el giro a la izquierda, y por el giro a la izquierda eso es un desastre. Media hora. ¿Se dan cuenta? La infraestructura se analiza de acuerdo al tránsito, a los volúmenes, y esto a su vez en función a la actividad urbana. Tiene que haber relación. Un favorcito, les pediría un favorcito, intervengamos, pero cortitos. ¿Ya? Sí. Sí, pero es peor, por ejemplo, en Javier Prado, donde hay giro a la izquierda, pero el loop, la oreja que le ponen de 2 carriles y medio, con un sobreancho, que es un absurdo, cuando solamente existe una oreja, pero solamente con un carril, para un solo acceso. ¿Dónde? Javier Prado, Con San Luis. Ah, ok. No, ahí no hablemos. Javier Prado tiene una serie de deficiencias. No sé si han visto las bajadas de las vías auxiliares a las vías rápidas. Tremendas cosotas ahí que no sirven para nada. Es impresionante cómo desperdiciamos mucho espacio, ¿no? Pero bueno, vale, sigamos. A ver. Esto es la clasificación que se propone siempre del lado técnico. El lado técnico tienes que clasificar las vías. Tienes que clasificarlas. Ahí yo pasé un... Voy a ver acá. Ahí está, esto. De aquí quería volver a esto porque... ¿Qué hago clasificando bien? ¿Para qué más me sirve? Por ejemplo, les pregunto, zonas rígidas. ¿Dónde puedo poner zonas rígidas? Ahorita, ¿cómo define las zonas rígidas? Ah, va un alcalde y dice, no, acá estaba pintado de amarillo, le pinto de amarillo y que se pare, yo lo molesta al vecino. O sea, lo hago en función de cosas coyunturales, pero las vías rígidas, ¿por dónde debe pasar el transporte público? Las vías arteriales. Claro, todo eso
se define con una adecuada clasificación. Las preferencias de paso, la segregación de vías, etcétera. Todo esto, limitar la circulación de vehículos en algunas vías, todo esto se obtiene con una adecuada clasificación. Clasificas bien las vías y se ordenan. Solamente para los que quieran entrar más en detalle, la clasificación vial a nivel de ciudad es expresa, arterial, colectora y de ahí vienen locales. Pero en locales también hay 5 tipos de vías. Hay vías locales comerciales, que es diferente a una vía. Hay vías locales preferenciales, que es donde yo tengo volumen bastante que pasa. No es una vía, y hay una vía local residencial, que sí es de gente que solamente entra a su casa. Hay vía local industrial y hay vías peatonales. Son 5 tipos de vía que se pueden clasificar. Alguna vez un distrito hizo una clasificación y hizo proyectos, pero bueno, después no. ¿Por qué no consideran la semi-expresa? ¿En qué? O sea, lo que es casi expreso, pero no funciona como vía expresa. Claro, o sea, la variedad tú ya la puedes utilizar de acuerdo a las particularidades, ¿no? Algunas le puedes poner semicolector, o sea, pero lo importante es que una área tienes que estructurarla, no pueden ser las vías iguales. Y lo que está pasando al interior del país, tú te vas a Puno, Tarapoto, Chiclayo, Piura, donde sea, todas las vías están funcionando de una sola manera, o casi todas de una sola manera, aunque sean vías anchotas, de 4 carriles, o hasta bien tienen vías auxiliares, funcionan más o menos igual a una vía local, porque hacen lo que quieren. Salvo algunos ejes, en Piura, por ejemplo, la avenida Sánchez Carrió es así, es grande, funciona más o menos como una arterial, pero después otras vías, toditas son igualitas, y eso preocupa. Y vuelvo a repetir, cuando quieran evaluar si una infraestructura está bien instalada, volteen sus ojitos a la actividad urbana y van a ver si está bien instalado. Pero el Cusco es un ejemplo ahora. Sí, el Cusco está haciendo proyectos de movilidad, está mejorando. Que tenía combi y todo eso, y ahora realmente es un ejemplo. Realmente Está mejorando bastante y han hecho un estudio de movilidad urbana bien interesante ahí. Pero hay que pensar siempre en el transporte masivo, ¿no? Pero tiene estructura. bueno, no tiene vías muy anchas, pero estamos utilizando los tradicionales buses con 2 puertas. Y esa es una buena forma de movilizar al pasajero, porque sube por una puerta y baja por la otra. Hay un estigma que tuvimos acá en Lima que todavía se mantiene, es que creer que a veces solamente los buses, esos de 12 metros, son los que resuelven el problema del transporte. Y no es cierto. Claro. No sé si la vez pasada les mostré, hay vías que con micros solucionan el problema de acá a 10 años. O sea, en el caso del Cusco, La frecuencia, y hay sitios donde hay buses necesarios. Por eso que yo no entiendo por qué acá en el Perú a los colectivos los maltratamos tanto. El colectivo tiene su espacio, debe ser reconocido como un modo de transporte, porque tiene su espacio. Hay gente que demanda para ese tipo de oferta. No, pero ahí sí estaríamos trepando, profesor. Claro, pues, no en los corredores. No, pero estamos hablando... No en los corredores. Exacto. Con una población de 20 millones de pasajes diarios, ya el colectivo ya no es para acá. A ver, ahí podemos equipar, les digo mi opinión y lo dejamos ahí para no entrar en Los colectivos de línea de equipa. el colectivo, o sea, al colectivo lo critico, pero el auto sí lo dejo. El auto tiene una persona por vehículo, el colectivo te lleva más. Si no hay un sistema de transporte, el colectivo y el taxi se regulan solos si es que hay un buen sistema de transporte público. Solo se regula. Eso ha sucedido en Argentina, en todos sitios. Pero como no tenemos transporte público, en Chile en todos sitios, ¿no? A ver, entonces la clasificación vial sirve para todos esos temas. Esto creo que ya lo pasamos. Esto sí ya está. Espérense. Y en Lima se hizo esta clasificación vial hace años. De alguna u otra manera ha respondido, pero el gran problema, esto es un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver acá, esta es la avenida Javier Prado, esta es la Panamericana y esta es la vía expresa. Obviamente este tramo no existe, la Javier Prado no es totalmente expresa, tiene intersecciones a nivel.
La Panamericana acá sí es expresa, pero más arriba tiene la avenida Palmeras, que está ahí todavía a nivel, pero sí muestra un nivel de estructuración. Uno que vive aquí se puede salir con dificultad, pero tiene alternativas, lo que no tiene San Juan de Lurigancho, lo que no tiene Los Olivos y todo el cono norte, por ejemplo. No tiene estructuración vial. En el cono norte solamente hay 2 vías, Panamericana Norte y Túpac, y ambas se unen en el centro, en Caquetá. En ese ejemplo le falta la avenida Aviación. Acá está. Claro. San Luis está... El problema que han hecho ahí es que este sistema se hizo pensando solamente en vías, no se hizo pensando en transporte de personas. Ojo, pero digamos, es lo que existe y es lo que no hay en provincias. En provincias tú vas ahora, ves los planos de clasificación y le ponen un montón de nombres que no se entiende, o sea, solamente le ponen los nombres, pero no entienden que la clasificación no es colocarle nombres, es la clasificación en base a la actividad urbana. Cuando se hizo esto, en el IMP habían arquitectos que veían dónde están las zonificaciones más grandes. ¿Por qué, por ejemplo, la zonificación, a la aviación no se le puso expresa, sabiendo que va a pasar por ahí, tenía un tren? Porque el predio todavía los predios son atomizados, son chiquitos. Cuando tú tienes predios atomizados, tu demanda generada potencial es bien baja. Al revés, si tú tienes predios grandes, su demanda potencial, o sea, lo que se puede hacer en el futuro es brutal. Por eso es que la Panamericana Norte y Sur tiene una capacidad de generación de demanda futura espectacular. La vía expresa, ustedes conocen el Metropolitano ya está prácticamente lleno y tiene para hacer, ¿cuántos proyectos crees que se puede hacer en la vía expresa de Paseo de la República? Al costado. Puedo hacer decenas de proyectos todavía y el sistema de transporte que está ahí ya está saturado. Se necesita un siguiente nivel en transporte. Pero en la vía exclusiva del Metropolitano existe un mal uso de infraestructura, porque solamente funciona hasta las 10:30, creo. Después se acabó. Todo queda vacío mientras el tráfico a esa hora se incrementa en los otros sectores. No, pero el tema es de capacidad. O sea, capacidad es como la tubería, donde yo puedo llevar una cantidad determinada, no puedo llevar más, por más que quiera. O sea, es como una tubería, no puedo pasar más agua, o sea, no puede pasar ilimitadamente. Y el Metropolitano ya está lleno ahí. No, yo lo entiendo, pero el problema sigue siendo el mal uso de la infraestructura, porque tiene capacidad para más. Usted dice que no, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque ellos funcionan hasta cierta hora nomás. Y su frecuencia es bastante mala, no es muy buena. Claro, la capacidad se mide en hora, ¿no? En hora pico. En la hora pico. En la hora pico ya está. Bueno, está bien, podemos discutir ahí. Es bueno discrepar. Pero este es un ejemplo de clasificación, digamos, es lo que se ha hecho más o menos bien porque se hizo pensada solamente desde el punto de vista de infraestructura, no de transportar personas, porque aquí falta el tema de modos. Yo voy a hacer un cherry aquí en el libro que ahí alguien lo quiere comprar. Uno de los últimos capítulos yo hablo de las grandes infraestructuras. Lima necesita 3 grandes infraestructuras. El sistema mayor de 20.000 pasajeros hora sentido, que son transporte masivo pesado. El sistema de transporte privado mayor a 5.000 vehículos por hora, que tiene que tener una red. Y el sistema de transporte de carga, que es relacionado con las áreas del puerto, el aeropuerto y todas las zonas industriales. Y el análisis que he hecho es que al final la vía donde se necesita pasar los 3 modos, la vía por donde pasa y va a pasar siempre esos 3 modos, esas 3 monstruosidades, es Panamericana Norte y Sur. Si no hacemos un proyecto grande, importante en Panamericana Norte y Sur, problemas con camiones, problemas con autos, problemas con transporte, siempre va a existir. Entonces es una buena, digamos, oportunidad para hacer proyectos grandes en ese eje. Después hay otros ejes que es 2, ¿no? Público y privado. En otros ejes solamente es privado. O sea, es interesante. ¿Conoce el modelo de Autobahn? ¿Sabe lo que es el Autobahn en Alemania?
No. Es una vía donde se da justamente lo que usted dice, ¿no? Inclusive hay una vía en la cual usted puede ir a cualquier velocidad que quiera, a 300 kilómetros si quiere. Hay vehículos que están condicionados para eso. También hay vías donde está únicamente diseñada para transporte pesado y altamente pesado, ¿no? Son carriles, y hay 2 carriles más para buses y otros para automóviles. Claro, en esos países tienen la ventaja de que han sido planificados y tienen espacio. Inclusive en esos países se está haciendo ahora un tema inverso. Eso también es un tema interesante para los que quieran averiguar. El transporte se instala de acuerdo a la actividad urbana, ¿ya? Uno instala el transporte de acuerdo a la actividad urbana, ese es el lineamiento principal. Ahora en estos países están haciendo al revés. La actividad urbana se está instalando en base a la infraestructura instalada de transporte. ¿Por qué es lo que pasa? Países como Japón, Alemania, tienen tan buena infraestructura instalada que a veces vas y los trenes están vacíos. Entonces ahora los proyectos inmobiliarios, todo eso lo están haciendo al costado de los trenes, para que los trenes, o sea, como tienen capacidad, ya los transporten. Entonces se está haciendo una cuestión, por eso el transporte y la actividad urbana siempre ambas van, se alimentan, se retroalimentan. Cualquier proyecto que ustedes quieran evaluar, no solamente miren el tema de transporte, miren la actividad urbana. Repito, el Cono Norte tiene problemas bien serios de movilidad, bien serios de movilidad. No solamente por el atracón que tienen en Zarumilla, sino por toda la pobreza que hay en la actividad urbana. ¿Ustedes conocen Zapayal? Todas las lomas de Zapayal. ¿Conocen Caraballo? La avenida de las Lomas de Caraballo. Pobreza, porque no tienen ni siquiera puentes para cruzar en su mismo distrito. El río los corta y no pueden cruzar. La Panamericana Norte, sábanas y sábanas de áreas residenciales que la gente no puede viajar. Hay gente que quiere viajar, que quiere venir a estudiar, a trabajar, pero no puede, porque simplemente le gasta mucho tiempo y no tiene los recursos porque hay que gastar. O sea, para viajar rápido hay que tener plata. Y todos vienen acá a la Zarumilla y ahí, Zarumilla, Caquetá, la movilidad se reduce, se restringe. Entonces, ¿quién rompe ese esquema? Los sistemas masivos de transporte. Porque, repito, a ver, los autos llevan, una vía expresa te lleva 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 personas por hora. Ahí muere, las más grandes. Los mototaxis tienen poca capacidad, los micros tienen poca capacidad. Los microbuses, para arriba, sí tienen capacidad de transporte pasajeros brutal. Micros, buses articulados y trenes son los que mueven las ciudades. Cuando ustedes van a cualquier país, los que desarrollan actividad urbana son estos sistemas masivos de transporte. Y en el Perú recién, hace unos años, los transportistas se dieron cuenta que el transporte es un buen negocio. Y por eso yo siempre digo que ahora veo a unos transportistas antiguos que andaban en camisita, ahora los veo en 4x4, lunas polarizadas y con guardaespaldas, ¿no? Con grandes Un punto interesante, el transporte se instala de acuerdo a la actividad urbana. Mire, en el Callao se impuso el ferrocarril. ¿Sí? Ese ferrocarril hicieron solamente de una sola ferrovía. Es decir, hay un solo acceso, una sola ferrovía. Cuando llegaron unos canadienses, les interesó justamente usar esa ferrovía y dijeron, ¿qué tal si le ponemos una más? ¿No? Y hacemos un par vial, serían, ¿cierto? Ida y vuelta, ¿no? Entonces, el concepto mismo que tenía que romperse era, ya no vas a usarlo como una vía para transporte de carga, sino también lo vas a utilizar como un ferrocarril urbano, más lento, de frente a un tranvía, ¿no? ¿Eso es posible? ¿Es posible poner las dos cosas en una vía para transporte urbano que haga el uso también para carga? ¿Es posible? Técnicamente es posible, pero tiene problemas políticos y contractuales, porque el tren, la línea 3, si le pones un tren paralelo a eso, inmediatamente va a haber problemas de flujo de caja, entra en tema de concesiones. Pero ahí todo debe poner el Estado. Yo te digo, mira, sinceramente, si pones los dos se llenan. Porque tú has visto la actividad urbana que hay en todo el recorrido del ferrocarril, miren lo que hay al costado, es
pobreza, delincuencia. En todo el recorrido hay muchos problemas de actividad urbana. La gente ahí no tiene desarrollo. Hola. ¿Hay una forma de medir el impacto de las plusvalías cuando se implementan corredores? Técnicas hay, pero no se hace. Inclusive acá ya se dejó de hacer las evaluaciones sociales. Yo cuando el año 92 entré a trabajar al Estado, al Instituto de Planificación, entré como evaluador de evaluación social de proyectos de transporte público. Yo hacía evaluación económica social, que es valor del tiempo, valor del costo de operación, y hay proyectos que se sustentaban por otras variables más. Pero el tema de la plusvalía entra dentro de eso, plusvalía de todos. Inclusive en otros países se le cobra de manera directa o indirecta la plusvalía para ver, digamos, mejoras en el sistema. No existe, o sea, no hay, porque nadie sabe. Por ejemplo, nadie sabe el marquesí que tiene el Estado. El marquesí es la propiedad, como cualquier propiedad, tú tienes propiedades, tienes casas, tienes todo. El Estado también tiene propiedades, pero el Estado no sabe cuánto valen sus propiedades, ni cuánto están, ni cuántos son, ni qué longitud tienen. Inclusive acá en Lima, en todos sitios hay propiedad privada de uso público, donde el Estado no ha reconocido. Hay un conjunto de problemas, pero el tema de plusvalía no es un tema que se trabaja. Ese tema no está trabajado totalmente, no hay. En los estudios técnicos supuestamente se hacen esas evaluaciones, pero no se hacen. Evaluaciones sociales se dejó de hacer. Disculpe. Bueno, algo que no se ha mencionado, ¿no?, respecto a la actividad urbana, es de repente en números, en cifras, cómo impacta la instalación de peajes, ¿no? Porque si bien es cierto el tema trata de provincias, en las que he conocido, dentro de las ciudades no hay peajes instalados. Sin embargo, a diferencia de Lima, que en vez de, la idea principal es costear el mantenimiento, ¿no?, incluso el fusilio mecánico, ya genera un impacto de retraso, ¿no? Tanto porque se cruza una vía, se cruza otra, no recorren ni 5 kilómetros y tienes que pagar otra vez un peaje, ¿no? Entonces, en valoración, en cifras, ¿cómo impacta la instalación de peajes dentro de la ciudad, ¿no?, a la actividad urbana? Claro, el tema de peajes, miren, les voy a hablar, el tema de peajes, que es para transporte público y privado, el tema de sistema de pago de pasajes de transporte público, el sistema de semaforización en las ciudades deberían tener marcos normativos bien claros, que no tienen. No solamente es peaje, hay varias cosas que en el país no tenemos y que por ese problema hay unos líos tremendos que muy poca gente sabe. Por ejemplo, semaforización. Cada distrito pone el semáforo y la tecnología que le da la gana. Esa tecnología americana o europea después no coincide, no coordina, y que el Estado, si quiere hacer luz, sincronización, está fregado porque no coincide. El valor del pasaje público, cada uno está sacando su tarjeta para acá, y ojalá que se integre esa una tarjeta. Igual salen los tags. No hay normatividades generales que arreglen. Y el tema de peajes es uno. ¿Debe haber peajes en área urbana? Hay que ver a qué distancia, si es que la ponen en vías expresas, es un tema que nadie ha estudiado. O sea, es un tema que nadie ha estudiado. No hay. Ahí sí he visto yo tesis, intentos, pero están así, no son institucionales, son de personas. Y el problema, repito, esto no tiene que ser de personas, tiene que ser institucional. El problema que el país tiene es que no es institucional. Esto debería haber a través de una institución, como el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, debería ser, o un colegio o alguna entidad que vaya, canalice todos estos temas, porque hay un montón de temas. Una preguntita a colación a la pregunta que hizo hoy. Dígame, así como existe en ingeniería y tráfico el manual del ASTO, ¿no? ¿Qué norma internacional ¿qué norma internacional es la que tipifica a los peajes? O sea, porque eso no se encontraba. Entonces, al menos le hemos tratado de buscarlos y no, pero en Europa sí tiene una norma específica para peajes. Bajo esa norma trabaja.
pero en el Perú no se trabaja con una norma específica. No, por eso ¿Existe algún otro tipo de norma? no hay, o sea, acá no hay. El manual HCM, Manual de firewall, mire, yo les cuento, que me están cortando un minuto más y ahí acabamos. No lo estoy cortando, disculpe. Lo que pasa es que las preguntas, como no sabía si había empezado. No, ya estamos ya en preguntas. Sí, no se pregunten. Ya estamos conversando. Pero está interesante porque Sí, no sé. mientras lo hagamos corto y rápido, el tema, bueno, ya me olvidé que estaba hablando. mira, respecto a si existe una norma internacional. Nada, el tema del HCM, yo les cuento un temita, no hay, por lo menos yo no lo he visto, de repente hay, no lo he visto, he buscado, pero, o sea, en otros países sí que ya hay, pero hay una evaluación de lo que dice el señor, hay un tema de evaluación de mejoras, de accesibilidad, del tema de mantenimiento, hay estudios, acá no hay. Yo les comentaba esto que el año 87 vino una empresa brasilera que hizo 7 manuales de transporte. Yo trabajé con él. ¿No? Manual de capacidad de nivel de servicio, que era la competencia del HCM, un manual de capacidad hecho para Lima, para el Perú, que se quedó botado, pero que tiene los conceptos básicos bien interesantes. Manual de diseño urbano de vías, que también está botado ahí. Manual de encuestas de tráfico y transporte, que también está botado por ahí. Y todos son herramientas técnicas que están ahí, botados. O sea, yo los tengo ahí porque Enrique ahí y generalmente hay muchos manuales que transporte que debería ser un colegio profesional. Ojalá que el colegio lo pueda tomar, porque los manuales técnicos se necesitan. Ahora en este país todo el mundo diseña como quiere, ¿no? Bueno, entonces para pasar rápidamente, porque si no me van a matar rápido. En las ciudades del interior rápidamente no hay criterios de clasificación. Acá hay ejemplos de cómo en Arequipa, en otras ciudades ponen vías colectoras, vías interregionales, o sea, le ponen cualquier nombre, pero ningún concepto técnico detrás, simplemente le ponen nombres. Sinceramente no tienen nombres. Esto es importante, la clasificación más conocida del MTC, que son vías nacionales, departamentales y vecinales, pero esto no es ninguna clasificación funcional, es una clasificación. Se llama jurisdiccional, por quien ejecuta, pero eso no sirve para el desarrollo de ciudades. MTC tiene derechos de vía, pero las provinciales no las tienen. Los derechos de vía de las municipalidades provinciales no existen. Por eso es que todo el mundo construye donde quiere y afecta a las vías, ¿no? Las vías nacionales son invadidas por actividades urbanas. Esto, por ejemplo, pasa en todo el país. Esto es una vía nacional. Esto es Puno, quien conoce, Puno del Lago. Y la vía nacional pasa por el centro de la ciudad. Es la vía nacional. Esto es Ica, igual, la vía nacional pasa por el centro de la ciudad y la vía regional pasa por la plaza de armas de Ica. Para conectarse, pasa por la plaza de armas. En tránsito, rápidamente, esto sí es importante, por favor. Esto es tránsito, que ya ustedes lo conocen. Lo que quiero decir es que no hay un control centralizado. La propuesta es que al final, voy a pasar para terminar, el desarrollo urbano, en todo el interior del país los equipamientos están concentrados. Todos van a una zonita de 7, 8 cuadras, ahí resuelven todo. O sea, el equipamiento urbano y el transporte, por eso es desordenado, se desarrolla de manera bien focalizada, en todos sitios, en Puno, en Ayacucho, en todos los sitios está concentrado la actividad urbana. Acá, por ejemplo, en Tacna, todo está acá alrededor de esta. En Tacna no tiene plaza de armas, ¿no? Tacna tiene una vía, pero toda esta zona es la más congestionada. El tema de barreras urbanas es espectacular en toda la interior del país. Miren, esta es la ciudad de Huánuco, cortada por el río y tiene unos cuantos puentes. Hay que coser la ciudad porque hay que hacer plan de puentes. Esta es la ciudad de Huancayo, que también, miren, toda la ciudad, toda el área de Chupaca y todo lo que está creciendo cruza con un solo puente. Un solo puente. Barreras urbanas, esta es la ciudad de Ayacucho, este es el aeropuerto, acá hay unas hondonadas impresionantes, acá hay cerros, acá hay un cerrito que se llama Cuchimay, que no puedes sacarlo, todo está lleno y ya no saben dónde poner una vía. Entonces, en todas estas situaciones, por más difíciles que sean, siempre hay dos soluciones que estoy planteando yo, por lo menos. Primero es poner el corredor. Miren, si no pongo un corredor con estas características, estoy frito, ¿ya? No va a haber tiempo para detallarlo, ojalá.
Este es un ejemplo que les traigo de la ciudad de Cuenca que les hablé. Cuenca es así como una ciudad andina y ha instalado hace 6 meses un tranvía en la ciudad y ha agarrado la vía y simplemente no pasa nadie, solamente el tranvía. Para que vean que sí se puede colocar un sistema masivo dentro de una ciudad con problemas. Ciudades saturadas, pero se prioriza. Y la otra, o sea, la primera propuesta es, si solamente hago estas dos cosas, primero poner un corredor vial o 1 o 2 corredores viales en todas estas ciudades, y el otro es un control central. Si yo pongo un control central, pero ya no pongo para todo, lo pongo para ese corredor, a ese corredor le hago ir rápido, cómodo, van a ver cómo la ciudad empieza a crecer y la gente empieza a desarrollar más actividad urbana. Corredor y control central de tráfico, por lo menos en todas las ciudades sería un golazo que le traeríamos desarrollo a las ciudades. Y obviamente los temas de plan de desarrollo y la cuestión urbana, porque también de eso depende, pero estas son las dos propuestas que traigo. No ha habido tiempo para detallarlo, porque conversamos bastante, pero esto es la propuesta final, que hay decenas de cosas que se pueden hacer, pero si se hacen solamente estas dos, que sí son posibles, no son costos elevados, son costos totalmente factibles. Los corredores, por ejemplo, yo no voy a hacer como Cuenca, de repente, no hago pero sí hago una eje donde solamente pasen buses nuevos, y solamente buses. Haríamos muchísimo bien para todas las ciudades. Pero bueno, ahí creo que acaba, sí. Entonces, bien, muchas gracias. Creo que ya las preguntas ya están por... disculpe. Gracias. Una consulta. ¿Qué piensa del proyecto de ProTránsito, en el cual puso una imagen que pertenece a ProTránsito, lo que es modernizar los semáforos inteligentes, en el cual son 291 intersecciones? En el Lima se necesitan más de 1.500. Está muy atrasado ProTránsito. Yo conozco el tema y es muy buena idea. Ojalá que les dieran un punche, porque lo que se necesita es tener muchos ejes, o sea, sincronizados. Es importante sincronizar, pero la sincronización, ojo, vuelvo a repetir, la sincronización no la hagan para los autos, porque si yo pienso la sincronización para el auto, estoy frito. Si hago la sincronización para el auto, pasan 6 meses y se llena del auto de nuevo y no sirve para nada. La sincronización tiene que ser para el transporte público. Si hay que segregar algunas vías, hay que hacerlo, pero la sincronización debe ser para el transporte masivo de personas. Ese es el concepto. Pero ProTránsito sí es muy bueno, igual que el ProTransporte, que tiene el lado de ruta, ¿no? Ahora que va a pasar, todo se va a ir al lado ahora, ¿no? El ProTránsito va a pasar al lado ya, ¿no? Sí, en un estudio de tráfico, ¿cuál es la equivalencia, o sea, la UCP que se puede utilizar para lo que son mototaxis o triciclos que venden ambulantes de plátanos, esas cosas, también veo, ¿no? ¿Cuál sería la unidad correcta? En esto hay discusión porque para unos es una cifra, para otros eso es otra. Sí, sí. Pero inclusive quisiera saber su opinión. No, mire, eso es un tema técnico de entender qué es un vehículo equivalente. Porque no se entiende, cuando no se entiende aplicas, no, allá es 1.25, no, acá es 0.75, no, acá es 0.50. Eso es mire, una mototaxi lenta puede resultar hasta más complicado que 3 autos. Lo hago un ejemplo, una vía en pendiente de un camión de 20 metros en una vía de pendiente de 15% y de un carril por sentido, ese equivale a 30 autos. Entonces, no es aplicar a rajatabla el factor de equivalencia. El factor de equivalencia debe aplicarse, hay unos datos que te dan, ¿no? El tema del factor de equivalencia para mototaxis no está establecido en ningún lado, eso la están inventando. Hay para autos 1, combis ahí varían entre 1.25 y 1.5, para micros, camiones, ahí hay un estándar. Pero para situaciones especiales y los ingenieros tenemos que sustentarlo, el factor de conversión depende de la realidad que estoy aplicando, porque como les digo, un mototaxi puede ser el equivalente a 3 automóviles dependiendo de cómo operan. Si dan giro en U, ponen su paradero, su factor de equivalencia es más de 3.
Entonces, eso depende del estudio que tú haces. Pero la pregunta se la hacía por una razón. Mire, cuando presentamos los estudios de impacto vial a Lima, ellos lo que hacen es, tienen un criterio diferente. Nosotros sustentamos, como usted acaba de decirlo, ¿no? Lo sustentamos adecuadamente. ¿Por qué? Porque están retrayendo el tráfico, están haciéndolo más lento, por lo tanto su valor cambia. Entonces, en ese punto debería haber un estudio específico para poder establecer cuál es el... ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el Estado, el funcionario, se basa en normas. Entonces, las normas es lo que ellos revisan, y cuando ya tú le aplicas algún tipo de criterio, para ellos es bien complicado. No porque no puedan, chicos que saben, por si acaso. El tema es que tú no puedes firmar algo que no dice la norma, y a veces te obligan a hacer cosas de la norma aunque estén mal. Pero para eso fue la curva. No, por eso, pero eso es, o sea, entras ya a un tema de criterio. Entonces, cuando entras al tema de criterio, ya es bien complicado. Y además, manuales de otros sitios también hay problemas. Entonces, ahí yo te recomiendo que trates de cumplir con las normas, porque si no, no lo van a pasar. Sí. Ingeniero, bueno, con la explicación que hoy día nos ha dado, realmente falta bastante tiempo para terminar un tema tan importante como lo que hoy día nos ha hecho conocer. Pero para los que estamos obligados a invertir grandes cantidades de recursos para cumplir con la normatividad del desarrollo sostenible del transporte masivo, lo que usted nos ha dicho nos ha dejado perplejos. ¿Por qué? Porque toda la vida nos obligan a cumplir, como usted acaba de decir últimamente, con normas, pero nada de lo que usted nos dice lo pone en práctica. Cada gobierno municipal o gobierno central trabaja con un diseño de plan de gobierno y no les importa si fracasa un tema o no. Un problema de las vías expresas o vías conectoras siempre ha sido que en Lima, por la infraestructura que tiene, han terminado como embudo. El caso de que estamos acá cerca, en Javier Prado, todo el mundo viene corriendo, llegas a la división que hay a la altura del Cruz del Sur, y para entrar a vía expresa o seguir de frente, bueno, ahí uno pierde tiempo porque no respetan carriles y porque la infraestructura está mal diseñada. Ahí había un proyecto para mejorar Javier Prado, todo lo han dejado de lado. En el caso del tren, de la línea 2 que también he hablado, va a llegar hasta Santa Rosa por la vía colonial, y de ahí la actual autoridad, o sea la nueva autoridad, ya dio a conocer que en mente tiene colocar un tranvía que vaya desde la avenida Santa Rosa por colonial hasta todo lo que es el centro de Callao, o sea, el San Peña, ¿no? Tratando de recuperar centro histórico y todo lo demás. Pero el problema está en que acá no ha habido demanda porque no se ha hecho las rutas donde hay un crecimiento vertical. Lima lamentablemente es una sábana, se ha desarrollado como una sábana y hay que ir recogiendo, como se ha acostumbrado al público, de esquina en esquina, que no es lo mismo como lo hicieron en Bogotá. En Bogotá los nacimientos de Transmilenio han sido en vías, en construcciones totalmente verticales y de gran cantidad de demanda, lo que ha sido un éxito. Acá se hizo en Metropolitano, 650.000 pasajeros día ligero. Entramos a tallar y resultó que hasta cuando yo, hasta Susana Villarán, no llegaban ni a 350.000, 400.000. Flota parada. Y un ejemplo, lo malo, hasta ahora han comenzado recién a pagar la flota en febrero de este año, por una obligación que hizo Confide. Entonces, ¿por qué, conociendo estos temas, porque yo no creo que solamente usted, ingeniero, los técnicos y autoridades saben que puede haber fracaso, ¿por qué no lo aplican? ¿O por qué no hay una insistencia de usted o un grupo que se forme que pueda hacer ver que los planes están totalmente equivocados? Hablado del estudio YAICA. El estudio YAICA 2004 lo actualizaron, entre comillas, al 2012 para licitación. ¿En qué terminaron las licitaciones? Un continuo fracaso. ¿Sabes por qué? El principal problema es porque no hay institucionalidad. No hay institucionalidad, porque lo que puede decir una persona dos no sirve para nada. Y cuando hay institucionalidad, porque el tema de transporte, hay que decirlo, y eso me olvidé decirlo la vez pasada, el tema de transporte es un tema de poderes. Los transportistas tienen un poder porque tienen recursos. De alguna manera directa o indirecta tienen recursos, poder inclusive político, porque pueden mover masas. El mototaxista tiene poder,
El empresario privado Araper y todas las cosas tiene poder. El Estado tiene un poder. Entonces, es un juego de poderes. Entonces, en ese juego de poderes, entra a hablar dos personas, cachetadón, te sientan y te mandan al infierno, ¿ya? Pero cuando haya institucionalidad y esa institucionalidad ponga las cosas técnicas por delante, va a haber cambio. Entonces, ojalá que haya esta institucionalidad porque no la hay. No la hay. Entonces, es un tema de buscar este equilibrio de poderes, porque poderes hay. ¿No? Quería hacer una pregunta respecto a los... Dos preguntas más y ahí acabamos, por favor, sí. Provía descentralizado viene impulsando el desarrollo de planes viales provinciales. Sí. Pero lo que no veo es que ellos no están considerando estos corredores viales de tránsito, por ejemplo, ¿no? Que creo que es algo, como usted acaba de decir, determinante para que haya un verdadero desarrollo. Claro, eso hay que decirlo. Lo que está haciendo Provías es básicamente ver en dónde puede construir más vías vecinales, puede hacer ejes viales. Lo están viendo de un modo solamente la vía y dónde pueden construir, pero no tienen ninguna idea de desarrollo. O sea, y eso es una pena, pero lo están haciendo. O sea, el concepto es que la vía no se puede instalar si es que no hay actividad. Ustedes pueden ver ahora en todo el país un montón de pueblitos. Todos los pueblitos tienen la plaza de armas, alrededor, pistas de concreto. Y la municipalidad de 4 pisos con lunas polarizadas. Todas tienen la ciudad, casi todas están haciendo su municipalidad buena y toda la gente alrededor más pobre que antes. Es porque no se evalúa la relación entre transporte y la actividad urbana. Yo no hago la pista solamente porque tengo que cumplir. Lo que pasa es que hacer infraestructura, hay que decirlo, tiene réditos políticos. Haces vías. Hay alcaldes acá en Lima que se han reelegido 4 o 5 veces simplemente por hacer pistas en los pueblos jóvenes. ¿Y hay desarrollo? Desarrollo no hay. El transporte, la infraestructura no es por sí desarrollo. Para terminar, disculpe. Ingeniero, ¿y hay algún ejemplo que digamos que acá tengamos transporte y actividad urbana? Claro, hay muchos ejemplos, ¿no? Hay sitios donde sí hay el transporte, por lo menos está desarrollando actividad urbana, sí hay áreas residenciales, hay áreas comerciales que sí están desarrollando, pero son particulares, ¿no? No son en conjunto, ¿no? Sí, disculpe. Una consulta. Yo quisiera saber cuáles son sus propuestas de corredores, porque por lo que yo entiendo en toda la propuesta que está haciendo es que usted quiere plantear nuevos corredores, pero yo veo que hay un tramo, por ejemplo, Javier Prado, que dice que tiene puntos de botellas. Entonces, ¿cuáles son sus propuestas? Porque me va a decir, yo propongo un corredor que solamente llega a Javier Prado, yo propongo un corredor que solamente sea toda aviación, yo propongo un corredor que sea toda Arequipa. Me gustaría entender cuál es su propuesta, porque lo que yo veo es que, como usted está hablando del tema de la demanda, el tema de dónde se concentra más la población, yo veo que todo se centra en Lima, como por ejemplo, acá un ingeniero dijo que saquemos el Poder Judicial, porque casi todos van, porque los días que son feriados no laborables para el Estado, si usted sale, para los que somos privados, vemos que las rutas están más libres, o muchas veces decimos, pucha, ya comienza la etapa de los estudiantes, se va a llenar. Entonces yo me pregunto, el tema es porque llega un momento en que la gente comienza a salir más, porque los puntos a los que uno va están más concentrados. Entonces mi pregunta es, ¿usted propondría qué tipo de corredores, en dónde propone esos corredores? Porque yo veo que ahora están las nuevas rutas, y esas rutas que están proponiendo, la línea 1, línea 2, línea 3, básicamente son los corredores. Entonces, ¿cuál es la solución? Una solución sería, como hace el Callao, por ejemplo, todos los que son del gobierno regional del Callao, los ingenieros que son del Callao participan en Callao. O habría que hacer, por ejemplo, el MTC de Provías, no sé por qué está, por ejemplo, no está en Breña, donde las calles son pequeñas. Las universidades como la Vallejo, como la Ricardo Palma, están en vías panamericanas y hay mejores accesos que otras universidades que están en el centro. No sé, acá en Arequipa, no se puede tener una universidad ahí sabiendo que la vía es, como usted dice, ¿no? Es una vía de Arequipa de poco tránsito, ¿no? De tema de captación si nosotros podemos plantear eso, aunque usted dice que es un tema ya más burocrático, entonces si no podemos hacer eso, ¿qué tipo de corredor, a su pregunta que usted dice que esa sería su alternativa, qué tipo de corredor propondría?
Por eso, de los corredores, sí. ¿Qué ruta? Rutas así prácticas. Mira, el concepto es que tiene que haber red, no ejes viales, hay que hacer red. En Lima tenemos ejes. Metropolitano en todo su eje, la línea 1 en todo su eje. Lo primero que hay que hacer es corredores que enlacen eso. Un proyecto rapidísimo, así rapidísimo de hacer es Sangamos, por ejemplo. Yo hago corredores Sangamos para integrar esos dos ejes. Y en el momento que haga integrar esos dos ejes, la gente va a empezar a moverse muchísimo más rápido. Un corredor, por ejemplo, rapidísimo, que ya tiene vía, tiene todo, es la avenida Grau, que le haces entre la estación central y la línea 1 de la estación Grau, de la línea 1, por ejemplo. Y tengo que empezar a hacer red con corredores viales. Corredor vial de la avenida Tacna, simplemente la pongo en el medio y empiezo a organizar. A Bancay, lo pongo al medio y empiezo a organizar. Hay N corredores que se puede hacer rápidamente bajo un concepto técnico rápido. Eso no limita a que yo tenga que hacer un análisis un poquito más mayor, que tiene que ver con la actividad urbana. Lo que pasa es que los buses, por ejemplo, si usted propone una red pequeña, obvio que la flota de buses, para girar y volver a su entorno, tendría que tener un lugar para que los buses puedan girar, para que los buses puedan circular. O sea, ¿dónde estacionan todas esas nuevas redes que van a ser cortas? ¿Por qué? Porque tu límite es, por ejemplo, a Bancay. Bancay muere en la Panamericana y muere ya en Mancocapa. O sea, pero ¿cómo haces para que esa nueva concesión o ese nuevo contratista que vaya a entrar con sus buses tenga su parqueo? O sea, para que los buses ¿dónde se estacionan? O sea, si yo propongo Pero eso es ingeniería, o sea, eso se soluciona con proyecto de ingeniería. O sea, pero mi pregunta es, o sea, no solamente es decir corredor, o sea, es, ya hago el corredor, pero ahora lo que me involucra son esos trámites de buses, todos los parqueos, porque yo puedo decir, porque lo aprendí en esta conferencia, que me enseñaron que debo ser un corredor, pero yo no veo que la solución... Un corredor para hacer hay que hacer por lo menos 12 cosas, no solamente es buses. Para que funcione como corredor tiene que hacer varias cosas técnicas. Y la ingeniería tiene herramientas para hacer, no tienes que hacer patios, no todos los corredores tienen que tener patios. Hay corredores de dimensión de este tipo, de demanda grande, hay media, más chiquita, hay de todos los modelos. Eso es lo que hay que identificar. Eso es lo que hay que identificar. Pero lo que no puede pasar es que ahorita estamos haciendo proyectos para el automóvil y el corredor lo estamos implementando tan mal que lo único que está haciendo es beneficiar al automóvil, porque no se está pensando en el transporte de personas, simplemente estoy aliviando el tema. Bueno, no quisiera, hay un tema muy interesante ahí, podemos discutir y cada uno puede tener su idea, pero el tema es que los únicos modos que transportan masivamente es el sistema de buses en diferente magnitud. Eso se puede instalar, hay de los más pesados hasta los más simples. ¿Conoce el corredor Vitrina? Yo participé en eso. Yo tengo algunos años ya. El corredor Vitrina se hizo hasta San Juan de Lurigancho, y después lo pasaron a la avenida Tupac, ¿no? Sí, muy interesante por Abancay. Bien, muchas gracias. Así que los espero la próxima semana, es transporte y desarrollo urbano. Gracias.